Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Skinwalker PPD. ¿Pepe qué? Para puro divergente. Y el día de hoy vamos a empezar nuestra primera temporada. ¿Primera temporada? Pues ¿cuántas temporadas van a ser? Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 3.14, 16, no lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra primera temporada. Y ahorita, pues bueno, vamos a empezar con nuestro primer episodio. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, y vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, nuestra primera temporada tiene un nombre. Y ese nombre se llama La percepción de la realidad. ¿La percepción de qué? ¿Qué es percepción? Es la manera de cómo vemos las cosas. Y de la realidad es de lo que consideramos que es real. Y entonces, bueno, pues nuestro primer episodio, como porque pues, las temporadas tienen episodios, nuestro primer episodio se va a llamar Teriantropía. Teriantropía. ¿La teriantropía qué es? Es la facultad de un ser humano en transformarse en animal, ya sea de manera completa o de manera parcial. Y también, pues es una transformación de animal a humano, o sea que se transforman en un animal y luego se regresan a la forma humana. Ya sea, bueno, esto es más que nada como más enfocado en una cuestión mitológica o una cuestión como espiritual. Y entonces, bueno, pues como la vez pasada y en el capítulo intro, pues vamos a ver diferentes tipos y aspectos. La idea de esto es divertirnos, tener un poquito de información, pasárnosla rico. Y pues bueno, hay dos palabras que están dentro de la teriantropía, que es el teriomorfismo, que es la transformación completa o parcial, y la otra es teriancefalos. Los teriancefalos son los que tienen cabeza de animal y cuerpo de humano. Vamos a poder entrar un poquito más a la parte de los otros, de los que se transforman de manera parcial o completa. Y pues bueno, dentro de todo este misticismo, como la otra vez les había comentado, me gustaría saber, bueno, me gustaría más desmenuzar un poquito la parte de la información, ya que pues bueno, a raíz del tiempo y todo, pues bueno, se ha perdido. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles algo. Quisiera comentarles que a mí lo que me gusta es como la información que se llega a perder en el tiempo. En algún momento de la vida me preguntaron, oye, ¿ya te diste cuenta que en antigüedad existían dragones, existían serpientes emplumadas? Y como que diferentes culturas que no estaban interconectadas ni en el tiempo ni geográficamente, pareciera ser que era lo mismo, que siempre había un ser reptiloide que tenía un tema ahí como místico, como un tema pues que podría ser como deidad. Y entonces me hizo pensar y dije, oye, sí es cierto, ¿cómo es que en diferentes culturas, en diferentes épocas, pues había como esta tendencia, ¿no? O otra pregunta que me hice en su momento, que fue, ¿y por qué todos los humanos de la antigüedad hacían construcciones megalíticas en forma de pirámide? ¿Por qué? Porque los egipcios no tenían nada que ver con los mayas, no tenían nada que ver con los aztecas, no tenían nada que ver con los teotihuacanos y las pirámides de China. ¿Por qué siempre tenía que haber pirámides? Entonces, todo ese tipo de dudas, pues me hicieron pensar que a lo mejor, a través del tiempo, mucha información se fue perdiendo. Y entonces cada vez que volteaba hacia el pasado, porque aquí hay una frase que dice que el que no conoce su pasado está destinado a repetir los mismos errores. Y entonces dije, bueno, pues vamos a buscar hacia el pasado, vamos a ver qué hay por allá atrás. Pero resulta que el 80%, el 75%, pues se enfocaba que el pasado era solamente leyendas, eran cosas así como mágicas, hasta pareciera ser que eran historias o era información que era solamente como para espantar a los niños. Y entonces dije, o sea, ¿cómo? Y entonces a través del tiempo me doy cuenta que hay información perdida que se ha desvirtuado. Y pues bueno, entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito y vamos a hacernos esas preguntas de si en diferentes culturas a nivel de todo el planeta pareciera ser que hay similitudes
Y entonces, ¿tendrá un poco de razón? ¿Habrá cierta realidad en esa parte? Pues vamos a tratar de desmenuzar y ser un poquito más críticos en este canal, ¿vale? Porque para eso los estamos haciendo. Bueno, ya entrando más en materia, como les comento, hay veces unas ciertas tendencias a nivel mundial. Y una de ellas es la metamorfosis de seres humanos en animales. Porque pareciera que no nada más está aquí en América o que está aquí en Europa, porque también encontramos temas en Asia y encontramos hasta en África. Y pues bueno, vamos a enumerar un poquito los nombres de ciertas criaturas mitológicas, de ciertas criaturas o leyendas que hay en cada uno de estos grupos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar primero con la mitología americana. En la mitología americana tenemos al lobizón, tenemos al chonchón, tenemos al skinwalker, tenemos al nahual, tenemos a las tlahuelpuchis, tenemos al hombre caimán y así. Bueno, el lobizón. El lobizón se encuentra en lo que es una parte de Argentina, Paraguay, Paraná de Brasil, la parte Paraná de Brasil y Bolivia y toda la parte guaraní. Y pues prácticamente el lobizón pues es un ser que se convierte en un hombre lobo. Es como una variante del hombre lobo. Y aquí pues bueno, cada historia tiene sus leyendas, sus reglas. Y pues en este caso pues el lobizón es que supuestamente es una maldición del séptimo hijo. Y que se transforma en ciertos momentos en un hombre lobo. Prácticamente en un hombre lobo. Pero este puede ser que tenga una forma como más humanoide. En la actualidad lo conoce o le llaman como tipo furro. El tipo furro es como tipo humano, pero en animal. Algo así. Bueno, tenemos otro ejemplo en la mitología americana, que es, bueno, al menos en la parte chilena y en la parte argentina, que es el chonchón o el tuetué, que es un ser humano que se convierte en un ave. Y le llaman así porque ese es el sonido que hace. Tuetué, tuetué. Entonces, como en muchas culturas dicen que si lo mencionas se te va a aparecer o lo estás llamando. Este tiene un grado de similitud. El otro ejemplo que tenemos es uno de los que tocamos la vez pasada, que se llama Skinwalker, que eso es en inglés, o en idioma navajo, más bien en dialecto navajo, se llama Naldoshi, que este viene de parte de la cultura navajo Ute, que se encuentra en Estados Unidos. Pero este se transforma en diferentes animales, no exclusivamente como los anteriores en un lobo o en un ave. Este se puede transformar en cualquier animal, y no nada más se puede transformar en cualquier animal, se puede transformar hasta en otro ser humano, o puede tomar la voz de otra persona, y se supone que lo hace con la intención de ¿cómo diré? Pues de chamaquear, engañar a otro ser. Bueno, y pues bueno, hay otro que es muy muy importante, y ese abarca como un poquito una zona más amplia, que esta abarca completamente todas las culturas mesoamericanas y prehispánicas. Y estamos hablando pues desde la parte de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, una parte de Nicaragua y hasta Costa Rica. Y estos son los nahuales o las tlahuelpuchis. Los nahuales pueden ser hombres o mujeres que también se pueden transformar en una variante de animales. Pueden ser desde un gato, un perro, un cerdo o un puerco o un cochinito o un burro. Ni por decirlo, las tlahuelpuchis son más conocidas porque son como mujeres que se pueden transformar o que tienen la facultad de transformarse, ya sea en guajolotas, en lechuzas, diferente variedad de animales. Y bueno, el otro, uno que encontré muy divertido, que se llamaba el hombre caimán. Y el hombre caimán viene de Colombia. Y pues adivinen en qué se transforma. ¿En un avestruz? No, se convierte en un caimán. Y pues también es una leyenda que viene de la parte de Colombia. Y bueno, esos son unos ejemplos que tenemos, o los más conocidos o los más reconocidos
pero cada parte de América tiene diferentes. Ya en la parte europea, pues muchos los conocemos porque de hecho las han llevado a la pantalla grande, al cine. Y pues entre ellos tenemos en la mitología griega, perdón, europea, griega, que es parte de Europa. Tenemos en los países europeos, por decir un ejemplo, en los países escandinavos o nórdicos, tenemos a los que son los hombre oso o los berserker, que eran como vikingos que peleaban y así como tipo hombres que se ponían piel de animal y algunas veces hasta parecían un animal, o realmente consideraban que se convertían en un oso con sus fuerzas y facultades que tiene el mismo animal. El otro serían los licántropos o los hombres lobo, que pues bueno, es una corriente que viene toda la parte de Europa. Y pues adivinen en qué se convierte el hombre lobo. ¿En qué creen que se convierte un hombre lobo? ¿Se convierte en una zarigüeya? No, se convierte en un lobo. Y pues bueno, también tiene ciertas características, que con la luna y varias cosas. Y pues muchos temas de los hombres lobo pues ya los conocemos. Otro ejemplo que tenemos son los vampiros, que los vampiros también se pueden convertir en... ¿En qué se pueden convertir? Pues en murciélagos o en aves nocturnas, más que nada. También, bueno, esos son los seres de que se convierten y regresan, se convierten y regresan. Pero hay otra variante que son los que tienen como que por definición o de manera fija tienen la mezcla entre humanos y animales. Que pues por decir en Europa están los faunos, están las sirenas, están los centauros, están las arpías. Que esos son como los otros que les comentaba, que tenían como la cabeza animal o medio cuerpo que tenía que ver con un animal. Por decirlo, las sirenas pues es mitad pez, mitad humano. Los faunos es mitad cabra, mitad humano. Los centauros es mitad caballo y mitad humano. Y las arpías son mitad ave y mitad humano. Esos son algunos ejemplos que tenemos de la mitología europea. Ahora nos vamos a la mitología africana. Uy, qué miedo. La cuna de la civilización. No, bueno, no la cuna de la civilización, la cuna de la humanidad. Porque la cuna de la civilización son los sumerios. La cuna de la civilización. Bueno, de la civilización de la humanidad. Ay, yo necio con eso. Pues tenemos en África subsahariana, tenemos a los hombres hiena. ¿Y adivinan en qué se convierten los hombres hiena? Pues creo que se convierten en hienas. Creo que es eso. Los hombres hiena son también muy conocidos en la cultura africana. También en las tradiciones olúes, los hombres serpiente o los hombres reptiloides, que también, bueno, viene de la cultura africana. Un ejemplo más lejano es en la parte asiática. Y en la parte asiática tenemos al hombre tigre o al hombre felino, que eso se da como mucho en la parte de la India. Tenemos en Japón los kitsune, que son los que el zorro se convierte en un humano. Esos todavía tienen poder de transformación. Y también tenemos en las leyendas orientales los hombres murciélago o las mambas o los yokai, que son estos seres que se pueden convertir también en animales, que es donde se confunde un poquito con los furros. Y también en la India tenemos al Nahashin o Nahayin, que también es otro ser que se convierte. Además de esto tenemos como también las deidades, por si no sé, en África tenemos la parte de los hombres, bueno, no eran hombres, eran deidades que tenían cabeza de perro, cabeza de cocodrilo, cabeza de halcón, que eran deidades. De hecho eran deidades del panteón africano de los egipcios. Y pues bueno, una de las cosas que tenemos aquí es que de todos estos ejemplos hay una vertiente o hay una tendencia que o eran seres mitológicos que tenían este toque de deidad o que eran una deidad, y tenemos la otra parte que no cualquiera se transforma en un animal. Y había como una tendencia de que había un conocimiento oculto para que se pudiera dar esta parte. Un conocimiento oculto para que tuvieras tener este poder o este misticismo de poderte transformar. Entonces
Yéndonos un poquito a la parte que nos toca en materia, es la parte de... pareciera ser que solamente las personas que tienen conocimiento ancestral y que tienen ese conocimiento de ritual son esas personas que tienen el poder de transformarse. Y pues bueno, vamos a tomar de todos estos, pues nada más uno de ellos o dos de ellos, que podría ser los que tendrían como más similares y los que más de este lado del charco pues conocemos, que serían los skinwalkers o los nahuales, que son como los más parecidos. Y entonces aquí cómo comienza esta historia. Pues resulta que pareciera ser que en la antigüedad los skinwalkers o los Jinaldoshi y los que son nahuales, en la antigüedad, en su época donde surgen estas leyendas, pareciera ser que eran personas que se podían convertir llevando un pacto con entidades o con seres que no vemos, y entonces llegaban a un pacto, y en aquel tiempo eran personas que eran muy respetables, que eran personas que las veían como de wow, este cuate tiene un poder sobrenatural, y entonces era una persona respetable. Y pues bueno, como en todo, a veces la historia va a depender de quién la cuente, y va a depender también de quién gane la historia. Entonces, en la parte mesoamericano prehispánica, que es donde nos toca la parte de los nahuales o los tlahuelpuchi, pues resulta que en la antigüedad, cuando estaban todas estas culturas prehispánicas, pues eran seres que, más bien eran personas que tenían un conocimiento muy cañón, con el poder de poderse transformar en un animal. Ahora, los nahuales tienen como dos corrientes grandes, dos corrientes buenas. Bueno, no buenas, sino dos corrientes que se vienen. Que el nahual es la persona que se podía transformar en otro animal o que podía conectar con su animal. Aquí el tema del nahuali es como el ser o el animal con el que puedes conectar. Entonces un nahual se podía transformar en un animal o podía su conciencia meterse a la conciencia del animal y con eso poderlo manipular. Y el otro era de que las características del animal podían penetrar en el ser humano y poder tener esas habilidades. No sé, un ejemplo, un búho tiene una habilidad de poder tener una visión nocturna y una visibilidad muy cañona, y entonces el nahual pues podía absorber esa habilidad del búho y en la noche poder ver de una manera espectacular, o desde su lugar, su choza, su hogar o su templo, o donde practicaban estos rituales, podía conectarse con el búho nahuali que tenía en conexión con él y él meterse ahí. No sé si llegan a ver una serie que se llama Juego de Tronos, donde uno de los chicos se podía meter en las aves y poder ver, pues algo así es como. Y el otro pues es poderse transformar en un animal tal cual. La diferencia de un animal común, normal y sencillo a un animal nahual es que pues, los animales se transforman de una manera como más grande. No sé, un perro gigante o con ojos como humanoides y que tienen comportamientos extraños, o un burro completamente gigantesco. Y las tlahuelpuchis pues viene más de la corriente de las mujeres que practican la brujería y que se pueden transformar. Por si hay muchas leyendas en todo México, hay muchas leyendas de mujeres que se transforman en guajolotas. Y pues bueno, dependiendo de la tradición, pues mencionan que pues se quitan las piernas o se quitan los brazos, se quitan las extremidades y se pueden transformar en pues en guajolotas o en lechuzas, en diferentes tipos de animales. La mayoría son animales que son aves, que se pueden mover rápidamente. También comentan que las brujas o las tlahuelpuchis, en específico tlahuelpuchis, son las que se pueden transformar en bolas de fuego. Pero bueno, eso ya no es un animal. Pero bueno, se pueden transformar, tienen esa metamorfosis de cambio.
Y algo que tienen muy en particular estos es que solamente lo pueden hacer de noche. Se van a transformar en humanos nuevamente antes del amanecer. Y que es como muy coincidente porque también en la parte de Estados Unidos, de la parte de los skinwalkers, pues resulta que no les gusta la luz, no les gusta la luz del día. Entonces tiene este misticismo que es la parte de la noche. Y bueno, pues también los hombres lobo, pues nada más se transformaban con la luna. Entonces hay como que ciertas características. El lobizón también nada más se convierte en la noche. El tuetue también es en la noche. Y resulta que todos esos animales o esas personas que se convierten en animales también tienen como sus lados débiles. Sus lados donde un hombre lobo supuestamente tiene que ser con plata y balas de plata. Y bueno, pues como le hacían cuando no había todavía balas, ¿no? Con una espada de una espada de plata. Entonces, o un vampiro, ¿no? Que se muere que le entierran aquí una estaca, ¿no? En el corazón de madera. Pero bueno, tienen su lado débil. Y solamente estas personas pareciera ser que una de las cosas que tienen de similares es que solamente se pueden convertir en la noche y solamente tienen este poder al momento de hacer un gran sacrificio. Para tener un gran poder tienes que hacer un gran sacrificio. Pero pareciera ser que la parte mística es de que el sacrificio tiene que ser muy grande para que pueda ser el poder muy muy grande, como hasta el hecho de hacer la transformación. Entonces bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la parte de los skinwalkers y cómo empiezan los skinwalkers. Pues resulta que pues estaban los nativos americanos en su tierra muy tranquilamente, viviendo su cultura, viviendo sus tradiciones y pues tal cual ellos como vivían, como a través de los años aprendieron a vivir y así es como llevaban. Y ellos tienen una gran conexión con la naturaleza y con todo su entorno, cosa que el ser humano últimamente ha ido perdiendo poco a poco, y a través de que el ser humano va perdiendo poco a poco su conexión con pues la naturaleza, también va perdiendo poco a poco toda esta información ancestral que pareciera ser que, pues imagínense, aprender a manejar un celular, ¿no? O una red social ahora es más importante que, imagínense, el hecho de que en aquel tiempo aprender a convertirse en un animal. ¡Wow! O sea, el poder es completamente abismal. Pero bueno, a través del tiempo que hemos ido perdiendo esa conexión con nuestra propia naturaleza y con nuestro propio ser, pues se ha ido perdiendo esta información. Entonces bueno, continuando con el tema de los skinwalkers, pues pareciera ser que cuando llegaron los invasores para ellos, que eran los ingleses, pues empezaron a desterrarlos de sus tierras. Y entonces pues imagínense, ellos llegaron con armas de fuego, ya había armas de fuego, de un tiro, pero ya eran de fuego. Y pues los nativos americanos pues no tenían como ese depredador que era el mismo ser humano, pero que venía más avanzado. Y entonces pues llegó un punto donde pues estaban siendo asediados muy 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 feo. Y entonces la gente sabia de aquel tiempo que para esto también tienen una vertiente que es chamánico. Pues los chamanes o los sacerdotes de su cultura, pues empezaron a llevar pues este tema más fuerte, y empezaron algunos a hacer pactos con estas deidades o entidades que ellos podían tener contacto. Y entonces de ahí surge lo que es el skinwalker. Bueno, skinwalker ahora, el Jinaldoshi, pero que era el Jinaldoshi ya estaba más enfocado al malo, ¿no? Al que hace el daño. Pero bueno, aquellos sacerdotes de su cultura, o chamanes, mejor conocidos, pues resulta que llegan a esos pactos donde ellos se pueden transformar en animal. Pero pues no se podían transformar en animales porque querían marcar territorio, o porque pues era divertido ir corriendo en cuatro patas. No, nada que ver con eso. Sino lo hicieron inicialmente con la intención de proteger a su pueblo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Como pues en varias películas de que se convierten en un lobo gigante y pues protegen a su pueblo, ¿no? De esa
pues de esas personas que vienen a saquear, a sacarlos de sus tierras y a destruir todo lo que para ellos era la vida. Y entonces, pues bueno, al principio pues eran pues chamanes comprometidos con su comunidad, y entonces defendieron a sus pueblos. Pero bueno, como todo, a través del tiempo, pues muchos grupos, entre ellos los Navajo, pues mejor decidieron llegar a acuerdos, aunque bueno, esos acuerdos no les beneficiaran gran cosa, pero eran los acuerdos de, ¿sabes qué? Pues toma mis tierras, pero dame un espacio donde yo pueda vivir, y pues bueno, así. Entonces ya cuando empezaron a llegar esos acuerdos, esos convenios, pues resulta que los skinwalkers, pues ya no eran necesarios, ya no había pelea, ya no había guerra. Y entonces toda esta gente empezó a ser relegada. Y entonces pareciera ser que de ser buenos y protectores, pues resultó que se convirtieron en los malos de la película. Entonces, y ahora pues resulta que en su cultura los skinwalkers o los Jinaldoshi están prohibidos mencionarlos, porque pareciera ser que cualquier persona, brujo, chamán, que tenga este tipo de poderes, pues pareciera ser que hizo un pacto con la oscuridad o con algo de bajo astral o algo de vibraciones muy bajas, lo cual pues ahora nada más se enfoca a la destrucción, a la muerte y a la venganza. Pero pareciera ser que pues hay como una mezcla rara. ¿Por qué? Porque pareciera ser que, imagínense, que tú, no sé, un ejemplo, estás en tu trabajo, estás en tus clases, y de repente tú eres el héroe, ¿no? Eres el que mejor trabaja, el que tiene mejores calificaciones, y todos, bravo, y todo el mundo te admira, todo el mundo te ve como de, wow, el que sabe, ¿no? Y de repente llegan otros directores a tu escuela que tienen otros intereses, o llegan otros jefes a tu trabajo que tienen otros intereses, y para que tú no te conviertas en un problema, pues empieza toda esta campaña de desprestigio hacia ti. Y entonces toda esa parte heroica que llevabas antes, pues empieza a convertirse en el que eres malo, el que eres el que te pones al brinco, el que no estudia bien, el que tiene sus ideas, porque se chocan con los intereses del que tiene el poder o la autoridad en ese lugar. Entonces algo así les pasó a la parte de los primeros skinwalkers. Entonces resulta que pues de ser los buenos se convierten ahora en los malos, están completamente satanizados. Y entonces pues imagínense, ¿no? Bueno, hay gente que lo va a poder asimilar, pero hay gente que no, y dice, soy el malo, pues ahora vas a conocer al más malo. Y entonces bueno, se convierte en una historia sin fin, donde las cosas, eres malo, y entonces como ya te juzgan así, pues bueno, ahora sí vas a decir, pues ahora soy malo, y van a ver esa maldad. Algo así les pasó a los nahuales en época prehispánica, pues eran sacerdotes muy, muy elevados. De hecho, hasta se menciona que algunos líderes, ¿no?, prehispánicos eran nahuales, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles y toda esta parte, pues resulta que también ellos lucharon y protegieron a sus pueblos. Pero ya después llegó el adoctrinamiento, las otras versiones de creencias, y pues resulta que pues llegó un punto que empezaron a satanizarlos, y entonces se convierten en seres con un conocimiento muy, muy fuerte. Se convierten en personas que se vuelven malas, que se vuelven leyendas, que se vuelven solamente existen en el folclore de sus lugares. Entonces pues resulta que pareciera ser que pues a veces la historia va a depender de quién escriba y de quién ganó.
Estas personas inicialmente, su origen inicial no eran daño. No dudo que, como en todo, iba a haber personas con conocimientos ancestrales y conocimientos de este nivel y que iban a sacar provecho y toda esa parte, pero también habían esas partes de personas que eran protectoras y después se convirtieron en alguien muy malo. Entonces, bueno, en la parte de los skinwalker pareciera ser que para poderte convertir en un skinwalker tienes que hacer algo sumamente fuerte, como es el desvivimiento de un ser cercano, de tu círculo cercano, ya sea tu esposa, tus hijos, tus padres, para que puedas obtener este poder. Y resulta que un skinwalker, pues con el tiempo es tan malo que solamente se alimenta de la energía de la gente o del miedo de la gente. Igual, los nahuales pareciera ser que nada más los nahuales se convierten en animales para robar, para pillar, para espantar, para matar. Pero pues no. Resulta que, pues sí, como en todo, hay gente buena y hay gente mala, hay gente con buena intención y mala intención. No que en esto quiero decir que son buenos o que son malos. Porque pues aquí vamos a entrar en una parte de lo que se llama, bueno, de lo que se refiere a nuestra temporada. La percepción de la realidad. Yo no me quiero enfocar si es bueno o es malo, sino me quiero enfocar a la parte de que estas personas tienen un conocimiento más allá y que no es compartido, que es cerrado, porque pareciera ser que los nahuales, un ejemplo, solamente se transmite de generación en generación en familia, o solamente los elegidos o muy pocos les pueden compartir este conocimiento. Otra cosa es que, por decirlo, en el ejemplo de los dos, tiene algo que ver, hasta las tlahuelpuchis, tiene algo que ver que pareciera ser que la piel de los animales tiene una conexión con la transformación. Entonces hay como que varias cositas que están así como interconectadas que también puede ser que mucha gente podrá decir, a ver, espérame, los aztecas, pero los aztecas no nada más eran todos los prehispánicos, ¿no? O no todo era todo Mesoamérica. Pero bueno, un ejemplo es, los aztecas, el grupo de los aztecas que llega aquí a México, pues resulta que venía de Norteamérica. Entonces, varias historias que traían desde allá pudieron haber llegado acá y haber permeado toda la idiosincrasia de la parte de Mesoamérica. Pero esto ya venía desde mucho atrás, desde los mayas, que tenían ciertas referencias, que venían de los toltecas, que son más antiguos que los aztecas, y ya venía, y de hecho desde los teotihuacanos, que son mucho más antiguos que los aztecas, que cuando llegan los aztecas y ven la ciudad de Teotihuacán, pues Teotihuacán ya estaba en ruinas, ¿no? Entonces imagínense, y ya había temas de nahualismo. Entonces vienen como esas corrientes. Entonces la parte de medular de esto es cuál es la percepción. La percepción es la que uno va a tomar, la posición que uno va a tomar, y que pareciera ser que a veces las cosas buenas se convierten en malas cuando los intereses del que tiene el poder en turno pues se ven afectados o se ven en riesgo. Y pareciera ser que tenemos que estar más abiertos a esa parte. Entonces, cada vez que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estos son fantasías, son para espantar niños y toda esta parte, pues podemos ver la parte de, ¿y qué tal si sí es verdad? Porque puede haber la posibilidad de que mucha gente a nivel planetario se estén equivocando, o que simplemente a lo mejor es una parte intrínseca del ser humano que se quisiera convertir en animal, o que quisiera tener ciertos dones de los animales. Pero la parte divertida es, ¿y por qué siempre tiene, o la mayoría tiene que ser personas que tengan conocimiento de conexión con esta parte espiritual, esta parte mística? Y no cualquier persona se puede convertir nomás porque lo decide. No, tiene que ser una persona de conocimiento, y una persona de conocimiento muy ancestral. Y entonces aquí son esas partes donde yo digo, wow, pues si en todo el planeta
hay diferentes ejemplos. En todas las mitologías siempre va a haber una persona humanoide o una persona que se transforma. ¿Qué tan de verdad puede ser esa historia? Y es lo que les comentaba hace rato. La parte de que dije, bueno, ¿y por qué en la antigüedad siempre habían dragones? En sus diferentes nombres y versiones. ¿O por qué siempre habían pirámides? ¿Por qué? ¿Por qué los humanos no construían casas redondas o cuadradas como ahora? ¿Por qué? ¿Por qué siempre eran piramidales? Las zonas, pues, que tenían que ver una conexión con las deidades de aquel tiempo. Entonces, bueno, pues con ese mismo cuestionamiento, pues me hago así de... Y si pues aquí le llaman nahuales, allá les llaman skinwalkers, o le llaman chonchón, o le llaman hombre lobo, o lobizón, ¿no? O el hombre hiena. Ah, y otra cosa que también, alguna particularidad que también vi que era una tendencia, que es, dependiendo del lugar y la región, es en el animal que se van a convertir. El ejemplo que les puse la vez pasada es en qué te vas a convertir, ¿no? En un tlacuache, ¿no? En una zarigüeya, en un ratón, en un león, en un oso polar. Pues si estás en el norte, pues posiblemente, por decirlo, las partes de lo que eran los nórdicos, pues era en un oso. Pero si te vas a África, pues es en una hiena, en un león. Si te vas a la India, pues era en un tigre. Si se dan cuenta, son como animales depredadores, de fuerza. ¿Y por qué no se convirtieron en una mariposita? O en un pájaro carpintero. ¿O por qué no se convierten, no sé, en un ornitorrinco? ¿Por qué siempre tienen que ser como animales fuertes, depredadores? No sé, en la cultura un poquito más mesoamericana también estaban los jaguar, ¿no? Los águila. ¿Por qué siempre tendría que ser como un animal depredador, de miedo, de poder? ¿Por qué? Eso es una duda. Pero la podemos descubrir a través del tiempo y con todos los temas que vamos a ver. Entonces, bueno, amigo, pues los invito a que pues sigamos en este sendero, y pues nuestros amigos caminantes, los invito para que nos sigan acompañando en los siguientes episodios y que se puedan cuestionar de y si en todos lados aparecía la misma información, obviamente con nombres distintos, pero como con las mismas bases, y donde las personas... Hubieron muchos años de diferencia entre una cultura y la otra, y sin embargo pareciera ser que hay características muy similares o con las mismas bases. Preguntarnos del por qué o de dónde viene, ¿no? ¿Por qué las pirámides de China son similares a las de aquí de América? Porque no tiene sentido. Pero algo debe de haber por ahí. Algo que se haya de haber perdido en el tiempo o se haya ocultado. Y simplemente para que, pues bueno, la gente esté más enfocada a otros temas, que los temas que realmente pudieran haber sido trascendentales. O imagínense, ¿no? Tener el contacto con un chamán y que nos pueda compartir esta información, que es muy difícil que te la compartan, ¿no? Imagínense, ¿no? Estaría súper divertidísimo. Pero bueno. Y los invito a que nos escriban, y los invito también a que nos compartan sus historias, porque sería súper divertidísimo. Que ahorita ya les expliqué más o menos pues en todos lados es algo similar, ¿no? Y en diferentes historias y culturas, pero me gustaría más poder me gustaría que me compartieran también parte de sus historias, de lo que ustedes saben. También me gustaría que nos pudieran escribir sus historias a nuestro correo electrónico, el cual va a aparecer en pantalla, y también nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, que también van a aparecer en pantalla. Y por favor, amiguitos, si tienes alguna historia, compártela, escríbenos en los comentarios, y no te olvides de dejar tu like y poderte suscribir para que en la siguiente pues te puede llegar el mensaje de que hay otro tema que vamos a ver. Espero que te hayas divertido. Nos vemos pronto. Cuídate. Bye bye.